Mis suegros estaban empeñados en cambiar mi forma de ser, de vestir, incluso de vivir. Todo ese periodo de mi vida fue una pesadilla. Me hicieron la vida imposible si no les obedecía. Muy buenas, comunidad del último huésped. Me llamo Zulema y mi relato ocurrió casi 20 años atrás. Mi infancia no fue fácil. Mi mamá falleció cuando yo era niña y mi papá se fue al otro lado con la promesa de darme una vida mejor. Al principio me mandaba dinero y cartas donde decía que algún día volvería por mí, pero con el tiempo sus cartas dejaron de llegar. El dinero también. Me quedé con mi tía, una mujer dura que nunca tuvo hijos y que en lugar de criarme con amor, me vio como una carga. Siempre me recordaba que si me daba un plato de comida era por lástima, que nadie me iba a mantener. Así que desde joven comencé a trabajar en lo que fuera, vendiendo pan, ayudando en el mercado, lavando ropa. Con el poco dinero que ganaba me pagué la escuela, no porque me gustara estudiar, sino porque sabía que la única manera de salir de ahí era teniendo algo mejor que los demás. Cuando terminé la secundaria, supe que no podía seguir viviendo en ese lugar, pero tampoco tenía el dinero ni los medios para irme a una ciudad. Así que me fui a un municipio más grande que mi pueblo, pero tampoco tan desarrollado. Un sitio donde, al menos, nadie me conocía y donde nadie me veía con lástima. Encontré trabajo en una fonda de comida mexicana, un sitio pequeño pero acogedor, donde la gente llegaba temprano por almuerzos calientes y regresaba en la noche por tacos y quesadillas. Fue ahí donde conocí a Néstor. Era un hombre de campo, de esos que caminan con seguridad y hablan con voz fuerte. Se veía trabajador, de manos grandes y piel tostada por el sol. Empezó a cortejarme casi de inmediato, primero con cumplidos, luego con pequeños regalos, un pan dulce, dinero. Me hacía sentir especial, diferente. Nadie me había tratado así antes. Cuando me di cuenta, ya estaba esperando los días en los que pasaba a verme. Al mes de conocernos me llevó a su rancho. No estaba tan cerca del municipio, pero el camino valía la pena. El aire ahí era más fresco. El campo se extendía en todas direcciones y los árboles altos daban sombra a los corrales llenos de animales. Era un sitio tranquilo, bonito, pero algo me incomodó desde el primer día. La mamá de Néstor me miró raro. No me dijo nada, pero en su mirada noté un juicio silencioso, como si no le gustara algo de mí. Yo iba vestida con pantalones de mezclilla y una blusa de manga corta, nada fuera de lo común, pero su expresión era la de alguien que veía algo que no encajaba. Me sentí fuera de lugar, pero intenté ignorarlo. Pensé que quizá yo estaba exagerando, que sencillamente me sentía nerviosa. No sabía que esa sensación, esa incomodidad, sería solo el principio de algo mucho más oscuro. No pasó mucho tiempo antes de que Néstor me propusiera algo más grande. Fue dentro de su camioneta y con las ventanillas abiertas. Me dijo que quería que nos fuéramos a vivir juntos al rancho. Me tomó las manos, me las apretó con fuerza y me juró que me amaba, que haría todo lo que estuviera en sus manos para hacerme feliz. Me prometió que no me faltaría nada, que me cuidaría y que quería tener muchos hijos conmigo, formar una familia grande, llena de amor. Yo estaba enamorada. Nunca nadie me había hablado así. Nunca nadie me había hecho sentir que era importante, que mi presencia en su vida significaba algo más que una simple compañía. Le creí cada palabra. Me aferré a su promesa como si fuera el único camino para tener la vida que siempre había querido. Así fue como empaqué mis cosas y me fui al rancho con él. Al principio todo parecía bien. La casa de sus padres era grande. Me gustaba la tranquilidad del lugar. Pensé que podría acostumbrarme, que aprendería a quererlo como mi nuevo hogar. Pero desde el comienzo mis suegros me llamaron la atención. Su mamá no era grosera, pero siempre encontraba algo que corregirme. Que los platos no se lavaban así, que la ropa no se doblaba de esa manera,
que no barría como debía. Me observaba de reojo cada vez que hacía algo, como esperando encontrar un error para decírmelo. No importaba lo mucho que me esforzara, nunca parecía estar satisfecha. Su papá, en cambio, era diferente. No me hablaba, pero me miraba de reojo con una expresión difícil de descifrar. No era enojo, pero tampoco amabilidad. Era como si mi presencia le incomodara, como si algo en mí no encajara con lo que él esperaba de la mujer de su hijo. Un día, mientras barría cerca del corral, sentí su presencia antes de que hablara. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, me soltó unas palabras que me dejaron helada. «No te vistas así, estás provocando». Me tomó unos segundos reaccionar. No entendía a qué se refería. Yo solo llevaba mi ropa normal, la que usaba en la casa, jeans sueltos y una blusa sin mangas. Nada fuera de lo común, nada inapropiado. Pero la manera en que me lo dijo, con ese tono seco, casi acusador, me hizo sentir sucia. Me dejó un malestar en el pecho que no pude sacudirme en todo el día. Esa noche, cuando me acosté con Néstor, le confesé que me sentía incómoda con sus papás, que tenía la sensación de que no les agradaba. Le dije que su mamá me corregía en todo y que su papá apenas me dirigía la palabra, pero cuando lo hacía me hacía sentir rara. Él me dijo que no me preocupara, que eran buenas personas, que solo necesitaban tiempo para acostumbrarse. Pasaron unos días y mi suegra comenzó a sugerirme que cambiara mi forma de vestir. Nunca me lo decía directamente, pero dejaba caer comentarios. Esas blusas no son apropiadas. Una mujer decente no anda enseñando todo. Yo no entendía de qué hablaba. Siempre me había vestido de forma normal, cómoda, sin llamar la atención. Pero para ella yo era el problema. Una tarde, mientras doblaba ropa, se acercó con una pila de vestidos en los brazos. Eran viejos, de telas gruesas y colores apagados. Me los puso enfrente y me dijo que los usara, que así me vería más correcta, más como debía ser, más como ella. No me gustaba la idea, pero tampoco quería discutir. No quería que las cosas se pusieran tensas, así que acepté los vestidos sin decir nada. Me los puse, aunque por dentro algo me decía que esa ya no era mi decisión, que estaban empezando a moldearme a su manera, como si yo fuera una más de las cosas del rancho. Un día, mientras lavábamos ropa juntas en el río, mi suegra comenzó a llenarme de preguntas. Primero sobre mi familia, sobre cómo había crecido, sobre mi papá y mi mamá. Respondí lo justo sin entrar en detalles. Después quiso saber de mi vida antes de llegar ahí. Me preguntó en qué había trabajado. Fue entonces cuando lanzó una pregunta que me dejó helada. ¿Y nunca te metiste con otros hombres? Me quedé en blanco. No me esperaba algo así. Su mirada era dura, como si estuviera esperando que confesara algo terrible. No entendía qué esperaba que le dijera. Después cambió el tema de golpe. ¿Crees en Dios? Asentí de inmediato. Le dije que sí, que por supuesto que creía en Dios. Pero su expresión no cambió. Me miró de arriba abajo, como si no me creyera. Como si ya tuviera una idea fija sobre mí y nada de lo que dijera fuera a cambiarlo. Al día siguiente, cuando Néstor y su papá se fueron a trabajar, mi suegra me llamó a la cocina. Su voz sonaba diferente, más firme, más pesada. Me indicó que me sentara en una silla, y sin decirme nada más, se puso detrás de mí y me puso las manos en la cabeza. Empezó a rezar. Su voz era baja, pero sus palabras eran duras. Pedía a Dios que expulsara el mal de mí, que me limpiara de pensamientos impuros, que arrancara mis malas intenciones y me hiciera una mujer digna. Decía que mi camino estaba lleno de pecado, que mi cuerpo estaba sucio, que era asquerosa. Me quedé paralizada. Sentí un nudo en el estómago, un calor subiendo por mi cuerpo.
Pero no era vergüenza ni miedo, era coraje. No entendía qué le había hecho para que pensara esas cosas de mí. No entendía por qué me trataba así, como si yo fuera un problema que había que corregir. Me quedé callada. Era una mujer mayor y no pensaba faltarle el respeto. Esa noche, cuando Néstor regresó del campo, sentía un peso en el pecho, una incomodidad que no podía ignorar. Cuando entró, cerró la puerta con pesadez y se dejó caer en la cama con un suspiro cansado. Yo estaba de pie, con las manos entrelazadas, tratando de encontrar las palabras correctas para explicarle lo que había pasado. Le dije que su madre me había hecho sentir humillada, que había rezado sobre mí como si estuviera embrujada, que me hablaba como si fuera una pecadora. Le dije que no entendía por qué me trataban así, que yo no les había hecho nada, que no me sentía bienvenida en su casa. Él levantó la cabeza y me miró de una manera que nunca había visto antes. Era enojo. ¿Ya me quieres dejar irte?, preguntó con la voz baja, pero con un tono tan frío que me erizó la piel. Me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. No es eso, Néstor. ¿Entonces qué?, me interrumpió, incorporándose en la cama. ¿No te gusta cómo son mis papás? Ahora estás conmigo, y si estás aquí, tienes que adecuarte a las reglas. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esa no era la respuesta que esperaba. Yo quería comprensión, apoyo. Quería que él me dijera que me entendía. Pero en su mirada no había rastro de la ternura con la que me hablaba antes. Solo había dureza. Mejor duérmete. Estoy cansado, dijo el hombre. Me quedé ahí de pie. Algo dentro de mí se rompió en ese momento, porque entendí que no estaba en mi casa, que en ese lugar yo no era nada. Fue en ese punto que cometí el error de mi vida. Creí que solo estaba cansado esa noche. Pensé que las cosas mejorarían. Juraba que Néstor me quería, y me hacía mucha ilusión aferrarme a sus palabras. Pero no sabía que sus padres estaban locos, que me harían la vida imposible, que creerían que yo tenía algo oscuro y maligno dentro de mí. Poco después, empecé a sentir dolores en mi cuerpo. Durante los siguientes días, los dolores en el estómago comenzaron a volverse insoportables. Al principio pensé que era algo pasajero, quizá una comida que no me cayó bien, pero la punzada en mi vientre se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. No era un simple cólico, era como si algo dentro de mí se retorciera, como si algo estuviera mal en mi cuerpo. Mi suegra parecía no estar sorprendida. De hecho, empezó a hacerme remedios naturales, que según ella eran muy buenos. El olor era fuerte, amargo, y el primer sorbo casi me hizo devolver el estómago, pero no quería discutir. A pesar del sabor desagradable, la bebida parecía aliviar el dolor por unas horas, aunque cada vez que la tomaba, una sensación de pesadez se adueñaba de mi cuerpo. Me sentía mareada, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Para el segundo día, ya no podía levantarme de la cama. Tenía fiebre, el cuerpo me dolía como si hubiera sido revolcada. Y cada vez que intentaba incorporarme, el mundo se me venía encima en un remolino de vértigo. Me sentía atrapada dentro de mi propio cuerpo, vulnerable, indefensa. Néstor, llévame al doctor. Le supliqué un día con la voz apenas audible. Pero antes de que él pudiera responder, su madre intervino con su tono sereno y firme. No es necesario, yo sé cómo curarte, confía en mí. No confiaba en ella. No después de sus rezos, de sus miradas de juicio, de la forma en que me hacía sentir como si estuviera rota, como si algo en mí estuviera mal, pero estaba demasiado débil y nadie me hacía caso. Esa noche fue la peor de todas. Entre el calor de la fiebre y los mareos, mis recuerdos se volvían confusos. A ratos distinguía la silueta de Néstor a mi lado, su mano sujetando la mía con una presión que apenas sentía. Mi suegra estaba allí también, con su expresión dura, vigilándome como si esperara algo.
Pero había algo más. Al cerrar los ojos, veía sombras moverse en la oscuridad de la habitación. Sentía un peso horrible sobre mi cuerpo, una sensación de encierro, de asfixia. En mis recuerdos borrosos, la figura de mi suegro aparecía cerca, demasiado cerca. A veces creía sentir su aliento en mi rostro, un murmullo que no alcanzaba a entender. Intentaba moverme, pero mis extremidades no respondían. Era como estar atrapada dentro de una pesadilla. Una mañana desperté, sintiéndome peor que nunca. Apenas podía abrir los ojos, la luz me lastimaba. La cabeza me latía con tanta fuerza que casi lloré. Aún así, logré enfocar a mi suegra, sentada en una esquina del cuarto, observándome con una calma que me resultó aterradora. «Creo que estoy teniendo visiones», murmuré, sintiendo la garganta seca. Ella sonrió apenas, con esa expresión suya que nunca me había gustado. «Es normal», dijo, «es parte de la curación». No le creí. Esa noche desperté de golpe, o al menos eso creí. Mi cuerpo estaba pesado, más de lo normal. Me sentía como si estuviera flotando en un sueño extraño. Mi visión era borrosa, pero distinguía figuras moviéndose en la habitación. Mi suegra estaba en la esquina, en la misma posición de siempre, inmóvil. Pero esta vez su expresión era diferente. Y mi suegro estaba cerca. Sentí su presencia encima de mí, el peso sofocante sobre mi pecho. Quise gritar, pero no pude. Mi boca no respondió. Mi cuerpo no me obedecía. Solo podía mirar, atrapada en una parálisis terrible, viendo su sombra inclinándose sobre mí. Y lo peor de todo fue que esta vez mi suegra estaba viendo, y no hizo nada. Poco a poco los dolores fueron cediendo. Pocos días después, ya podía caminar sin sentir que mi cuerpo se partía en dos, aunque el cansancio seguía ahí, pesando en mis huesos. Mi suegra parecía complacida con mi recuperación, como si sus remedios hubieran sido la única razón por la que volví a levantarme. Pero por dentro yo no me sentía mejor. Había algo que no podía sacarme de la cabeza. Una sensación persistente que no se disipaba con el paso de los días. La fiebre me había dejado recuerdos borrosos, imágenes que se mezclaban con el sueño y la vigilia. Pero había fragmentos demasiado vívidos como para ignorarlos. Recordaba las oraciones de mi suegra, su voz pausada pronunciando palabras. Recordaba el peso de mi propio cuerpo hundiéndose en el colchón, incapaz de moverse, atrapado en un letargo que no sentía normal. Y recordaba algo más, la sombra de mi suegro cerca de mí, esa respiración áspera y pesada, ese peso que me oprimía hasta dejarme sin aire. Intenté convencerme de que había sido una alucinación provocada por la fiebre. No podía ser real, no podía haber pasado. Mi suegro era el padre de Néstor, el abuelo de los hijos que algún día él esperaba que tuviéramos. No tenía sentido pensar lo peor. Me forcé a creerlo, a aceptar que todo había sido una pesadilla de mi cuerpo enfermo. Pero entonces empecé a notar cosas. No era solo una sensación, no era paranoia. Cada vez que salía de la casa para hacer alguna tarea, encontraba a mi suegro a la distancia. No importaba la hora ni el sitio. Si lavaba ropa en el río, él aparecía en lo alto del sendero, de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho. Si iba al gallinero, lo veía apoyado en la cerca del corral, con la mirada fija en mis movimientos. Si caminaba por los alrededores del rancho, sentía su presencia detrás de los árboles, sus pasos apagados en la hierba seca. No se acercaba, no hablaba, solo observaba, inmóvil, esperando. El malestar se asentó en mi estómago como una piedra. No podía ignorarlo más. Durante días intenté encontrar el momento para decirle a Néstor lo que pasaba. No quería acusar a su padre de algo sin pruebas. No quería que pensara que estaba loca. Cuando por fin reuní el valor para hablar con él,
Primero le pregunté qué pasó cuando yo estaba enferma. Me dijo que él trabajaba todo el día y quienes me habían cuidado en mi enfermedad fueron sus padres. Lo noté distante. Me escuchó con indiferencia, como si mis palabras no tuvieran importancia, como si estuviera hablando de algo trivial. Ignoré su tono y seguí adelante. Tengo recuerdos raros. No sé si fueron sueños, si fue la fiebre, pero hay cosas que no logro entender. Me detuve un momento. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía cambiarlo todo. Creo que alguien estuvo cerca de mí mientras dormía. ¿Qué estás diciendo? Su tono era seco, casi cortante. No lo sé, no estoy segura de nada, por eso te lo digo. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que me hizo estremecer. No había confusión en su mirada. No había preocupación. Había enojo. Como si entendiera perfectamente a dónde quería llegar con mis palabras, pero se negara a aceptarlo. Sé clara, Zulema, me exigió. Mi respiración se volvió pesada. No podía hablar. Le hablé de las visiones donde aparecía mi suegro, lo reales que fueron. «¿Estás insinuando algo contra mi papá?», me dijo el hombre con furia. No lo había dicho, no lo había acusado de nada, pero Néstor ya estaba a la defensiva, como si mis dudas fueran una ofensa, como si mi miedo fuera una provocación. Comenzó a decir que era una mal agradecida, que ellos me habían abierto las puertas de su rancho. Aseguró que no era justo, que él conocía a su papá y que lo que yo decía sonaba enfermo. No sé si alguna vez les ha pasado, pero esa noche me sentí confundida. Sus palabras me hicieron creer que yo estaba mintiendo. Me metió en la cabeza que eso nunca pasó, que yo estaba mal, que era una atrocidad siquiera insinuar. Y yo, ingenua en ese momento, decidí darle la razón. Le pedí que lo olvidara, que seguro todo había sido una alucinación. Así de inocente era. Me hicieron creer que yo estaba loca. Mi suegra empezó a quitarme mi privacidad. Al principio lo ignoré, hasta que una tarde al regresar de la cocina, la encontré dentro de mi habitación. Estaba inclinada sobre mi baúl de ropa, con las manos metidas entre mis prendas, sacándolas, doblándolas de nuevo, como si estuviera inspeccionando cada tela. Tu ropa estaba muy desordenada. Una casa limpia es reflejo de una mujer ordenada, dijo sin mirarme. Caminó hacia mi cama, alisó la sábana con las manos y salió de la habitación como si nada. Pero a partir de ese día su presencia en mi cuarto se volvió una constante. Antes al menos podía caminar por los alrededores del rancho, salir al río, ver el cielo abierto sin sentirme sofocada. Pero ahora, cada vez que intentaba salir, mi suegra encontraba una excusa para retenerme. Hay mucho trabajo en la casa, me decía. Siempre había algo pendiente: barrer, lavar, cocinar. Si terminaba temprano, encontraba otra tarea para mantenerme ocupada. Una tarde, mientras doblábamos la ropa en la cocina, reuní el valor para preguntarle sobre lo que había pasado durante mi enfermedad. Intenté explicarle que mis sueños habían sido demasiado reales, que algo en ellos me hacía dudar de que fueran solo delirios. Esta vez me miró de reojo y sonrió con cierta ternura, como si encontrara ingenuidad en mis palabras. Me aseguró que la fiebre me había afectado más de lo que creía. Cuando intenté insistir, cortó el tema con suavidad, diciendo que las mujeres débiles siempre imaginaban cosas, que pensar demasiado solo traía problemas. Ya no quería estar en ese rancho, me sentía muy incómoda. Esa noche reuní el valor para hablar de nuevo con Néstor. Le dije que me sentía mal en la casa, que necesitaba salir, aunque fuera solo un rato, ir al médico, tomar aire. Elegí mis palabras con cuidado, intentando no sonar desesperada. Una vez más hablé de su padre. Le dije que sentía que me seguía, que siempre estaba cerca cuando yo estaba sola, que lo encontraba observándome en el rancho y que eso me hacía sentir vulnerable. «Eres una malagradecida», me dijo con voz dura, sin paciencia.
Se giró hacia mí con una mirada cargada de enojo, como si mis palabras hubieran sido una ofensa personal. Mis papás te dieron todo. Te cuidaron cuando estabas enferma, te alimentaron, te dieron un lugar. Y así les pagas. Ya estoy harto de tus cosas, de tus inventos. Eres una loca, una mentirosa. Mi papá me dijo otra cosa de ti. Me aseguró que tú eres la que se le insinúa. Mi mente tardó en procesar sus palabras. ¿De qué estás hablando? Intenté entender lo que decía. Que lo sigues cuando va al río, que te escondes entre los árboles para mirarlo mientras se baña. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. No podía ser cierto. No podía estar escuchando eso. Eso no es verdad, murmuré, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la indignación. También me dijo que intentaste tocarlo. Me llevé las manos a la cabeza, negando con desesperación. Está mintiendo, grité, sintiendo la impotencia atraparme el pecho. Tu papá es un mentiroso. Yo jamás haría algo así. Pero él no me miraba como antes. No había ternura, no había confianza. No quiero creerle, dijo con frialdad. Pero ahora vienes tú con este cuento, justo como él me dijo que lo harías. Estás intentando ponerme en su contra. El estómago se me revolvió. Ahí fue cuando lo entendí. Ya no quedaba nada del hombre que me prometió una vida bonita, del que me enamoré con cada palabra dulce, con cada sonrisa. Llévame al municipio, le pedí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Por un segundo pensé que accedería, pero no. Néstor me agarró del brazo con fuerza. El dolor fue inmediato, como si sus dedos fueran garras clavándose en mi piel. Intenté soltarme, pero me jaló con brusquedad. Cuando llegamos a la cocina, su madre seguía preparando la cena como si nada, revolviendo los frijoles en la cazuela. Su padre estaba sentado en la mesa. El peso de sus miradas cayó sobre mí como una losa. Su padre me miraba con desdén, con ese gesto que siempre llevaba, como si yo no valiera nada. Su madre me estudiaba con la misma frialdad con la que se observa algo podrido. Néstor, de pie a mi lado, respiraba pesadamente. Después me empujó al centro de la cocina. Con la respiración entrecortada, se giró hacia su padre. Su voz salió dura, cortante, cargada de rabia contenida. Sin titubeos repitió exactamente lo que yo le había dicho, que yo lo acusaba de haberme estado molestando, de decirme cosas que me hacían sentir incómoda, de mirarme con esa expresión que me hacía sentir sucia. Pero obviamente mi suegro lo negó todo. Aseguró que jamás me había mirado de la manera en la que decía, que nunca me había hablado de una forma irrespetuosa. Según mi suegro, yo era la mentirosa. Dijo que yo era quien lo provocaba con mis miradas, con mi ropa, con mi forma de andar por la casa como si quisiera tentarlo. Negó una y otra vez, diciendo que todo era un invento, que yo solo buscaba sembrar discordia en su hogar. Mi suegra dejó de revolver la cazuela en cuanto él terminó de hablar. Se giró lentamente, mirándome como si acabara de confirmar lo que siempre había sospechado de mí. Su rostro se llenó de asco. Me llamó una vergüenza. Dijo que así eran las mujeres como yo, sucias, asquerosas. Dijo que lo supo desde el momento en que puse un pie en esa casa. Me acusó de haber llegado con malas intenciones, con la idea de dividir a su familia, de traer maldad dentro de mí. Me culpó de todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de rabia, de impotencia. Los gritos salieron de mi garganta antes de poder detenerlos. Les grité que estaban locos. Les grité que estaban mintiendo, que me estaban acusando de cosas que jamás hice, pero nada importó. Mi suegra agarró la cazuela de barro sin pensarlo dos veces. El impacto fue brutal. Los frijoles hirviendo se derramaron sobre mi piel, pegándose a mis brazos, a mi pecho. El ardor fue insoportable. Caí al suelo con un grito desgarrador.
mis manos tratando de limpiarme, pero solo empeorando la sensación de fuego quemándome la carne. No me dieron tiempo de recuperarme. Mi suegro me levantó del suelo con la misma brutalidad con la que se arrastra a un animal. Sus manos de hierro me apretaron el brazo y me jaló hacia afuera sin piedad. La tierra fría bajo mis pies, el viento azotándome el rostro, los árboles alzándose como sombras amenazantes. Intenté resistirme, pero mi cuerpo ardía, mis piernas apenas respondían. Miré hacia atrás, con la última esperanza de que Néstor hiciera algo. Pero no, caminaba detrás de nosotros, observaba, no hacía nada. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. El miedo me atenazaba el pecho. Tropecé varias veces, sintiendo el frío del bosque calarme hasta los huesos. Entonces, sin previo aviso, me empujaron con fuerza contra un árbol. El golpe me dejó sin aliento. Mi espalda chocó con la madera áspera. El dolor se extendió hasta mis costillas. No tuve tiempo de procesarlo antes de sentir la cuerda apretándose contra mi cintura. Era gruesa, rasposa. Se cerró con fuerza, hundiéndose en mi carne con cada tirón. Intenté zafarme, pero cuanto más me movía, más me lastimaba. Las lágrimas cayeron sin control. Mi pecho subía y bajaba descontroladamente. Las voces a mi alrededor seguían resonando. Murmullos, rezos, palabras que apenas podía entender. Néstor seguía ahí, mirando. No hizo nada cuando me sacaron de la casa. No hizo nada cuando me amarraron. Los días pasaban, pero yo ya no podía contarlos. El tiempo dejó de tener sentido amarrada a ese árbol, con la soga clavándose en mi piel, con las muñecas en carne viva y los brazos entumecidos. El frío de la noche se colaba en mis huesos y el calor del día me sofocaba hasta dejarme sin aliento. No había descanso, no había tregua. Dormía de pie, con la cabeza ladeada, sintiendo cómo la cuerda me cortaba la circulación. Cuando el sueño me vencía, despertaba de golpe al sentir que el cuerpo se inclinaba demasiado, recordándome que no tenía control sobre nada. Las piernas me fallaban y la piel se pegaba a la ropa sucia, húmeda por mis fluidos y el sudor. Ya ni siquiera podía sentir vergüenza. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbró a la inmundicia, al hedor, al dolor constante. Pero nada de eso era peor que mi suegra. Cada día, ella era la única que venía a verme. Se acercaba con la misma expresión serena, con las manos sosteniendo una taza de barro humeante. Me la acercaba a los labios y me obligaba a beber, como si estuviera dándome un acto de misericordia. Decía que era por mi bien, que estaba enferma, que Dios no amaba a las pecadoras. Me aseguraba que aún podía corregirme, que esto no era un castigo, sino una limpieza. Repetía lo mismo cada día, con la misma voz tranquila, con la misma convicción enferma. Yo no decía nada, no tenía fuerzas para discutir. Solo tragaba la sopa que me metía en la boca, sintiendo cómo bajaba caliente por mi garganta, dándome apenas la energía suficiente para seguir respirando. Pero lo peor era lo que pasaba cuando intentaba gritar. Cada vez que intentaba pedir ayuda, cada vez que reunía las pocas fuerzas que me quedaban para alzar la voz, mi suegra aparecía de los árboles con la misma calma, como si hubiera estado esperando ese momento. No me pegaba, no me insultaba, no gritaba. En cambio, sacaba de su delantal un pequeño recipiente de metal y dejaba caer unas gotas sobre mi piel. Decía que era agua bendita. Decía que era para purificarme. Pero ardía, me quemaba como aceite hirviendo. Sentía como cada gota perforaba mi piel, abriendo grietas de fuego que me hacían retorcerme en la soga, llorando, suplicando que parara. Pero ella solo sonreía, mirándome con lástima, como si realmente creyera que me estaba ayudando. Las noches eran las peores. Mi suegro venía.
y no mencionaré lo que me hacía. No quiero recordar sus manos, su aliento, su voz. No quiero recordar porque siento que el corazón se me desgarra. Algunas madrugadas, cuando la desesperación era insoportable, intentaba soltarme. Solo lograba lastimarme más. Me quedaba mirando la inmensidad del bosque, preguntándome si alguien vendría por mí, si alguien me estaba buscando. Pero lo que más miedo me daba no era la posibilidad de perder la vida. Me estaban dejando pudrirme, lentamente, sin que nadie me escuchara, sin que a nadie le importara. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el peso en mi cuerpo. No el de la soga, no el entumecimiento de estar de pie durante días, sino el de un colchón bajo mi espalda. La sensación era extraña, desconocida, casi irreal. Tardé en entender que ya no estaba en el árbol. Ya no sentía el aire helado en la piel. Ya no escuchaba el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Parpadeé varias veces, intentando enfocar mi vista. El techo de la habitación se extendía sobre mí, la luz de la ventana filtrándose en un resplandor opaco. Quise moverme, pero mis extremidades apenas respondieron. No sabía qué día era, cuánto tiempo había pasado. No sabía cómo había llegado hasta ahí. Fue entonces cuando sentí la mirada sobre mí. A mi lado, sentada en una silla junto a la cama, estaba mi suegra. No tenía esa expresión dura de siempre. Me observaba con algo parecido a la ternura, con una calma que me hizo estremecer. Era la misma calma que tenía cuando me daba la sopa, la misma paz con la que hablaba de pecados y redención. Me dijo que tenía que comer bien, que debía recuperar mis fuerzas. Sonrió y me confesó que ahora debía cuidar de mí misma más que nunca, porque estaba esperando un hijo. Las palabras cayeron sobre mí como un golpe seco, un latigazo en la cabeza, un vacío en el estómago. No pude hablar, no pude reaccionar. Sentí el aire escaparse de mis pulmones, el mundo a mi alrededor deformándose en algo irreal, imposible. Entonces Néstor entró. Su expresión era de felicidad absoluta, una emoción infantil que me revolvió el estómago. Se arrodilló junto a la cama, tomó mis manos entre las suyas y me miró con lágrimas en los ojos. Dijo que era el mejor día de su vida. Dijo que siempre había querido formar una familia conmigo, que Dios nos había bendecido. Yo solo lloré. Lloré con un miedo que nunca antes había sentido, con un terror que se extendió por cada rincón de mi cuerpo como veneno. Esto no era una bendición. Esto no era una alegría. Esto era una broma cruel, un castigo de esos fanáticos, de esa gente enferma. Porque yo sabía la verdad. Sabía que ese hijo no era de Néstor. Sabía con una certeza que ese niño era de mi suegro. Y lloré como nunca. Me habían tenido amarrada contra un árbol, sin comer, sin misericordia, sin temor, y ahora actuaban como si nada hubiera pasado. Los días se volvieron interminables, una sucesión de horas sin sentido, en las que la desesperación se mezclaba con la impotencia. No sabía si todo era verdad o una mentira cruel. No sabía si realmente estaba embarazada. Mi vientre seguía igual, plano, sin cambios. No sentía nada diferente. No había síntomas más allá de la debilidad que ya tenía desde antes. Pero ellos estaban convencidos. Mi suegra me vigilaba día y noche, asegurándose de que comiera bien, de que no hiciera esfuerzos, de que cumpliera con mi papel de mujer obediente. Mi suegro entraba a la habitación con una sonrisa que me enfermaba, murmurando cosas sobre su futuro nieto, sobre la bendición que había llegado a la familia. Se acercaba sin prisa y ponía su mano en mi estómago. Lo peor era Néstor. Él estaba radiante. Nunca lo había visto tan feliz, tan devoto. Me abrazaba, me besaba la frente, me hablaba con dulzura, como si creyera que yo también compartía su alegría.
Cada palabra que salía de su boca era como un clavo más en mi piel. Hablaba de nombres para el bebé, de los cambios que haría en la casa, de cómo seríamos una familia feliz. Pero yo no era feliz, yo solo quería escapar. Intenté portarme bien, intenté hacer lo que me decían. No decía nada, no me quejaba, no ponía resistencia. Me convertí en lo que ellos querían, en la mujer sumisa y obediente que tanto exigía mi suegra. Pero ni siquiera eso fue suficiente. No me dejaban salir de la habitación, ni siquiera asomarme por la ventana para tomar aire. Cada vez que intentaba hacerlo, ella aparecía de inmediato, con esa mirada severa, con la voz calmada pero firme, recordándome que debía concentrarme en lo importante. Y yo me quedaba, atrapada en ese cuarto, esperando, pensando en que tal vez era cierto, en que tal vez sí estaba embarazada, y si lo estaba prefería haber perdido la vida, porque no había nada más traumático que estar ahí, rodeada de esas personas que me habían robado todo, que me habían convertido en algo que nunca quise ser. Intentaba engañarme, decirme que en algún momento encontraría la forma de salir. Pero cada día que pasaba, cada vez que sentía la mano áspera de mi suegro en mi estómago o los labios de Néstor en mi piel, entendía que no iba a haber escapatoria. Mi destino ya estaba decidido. Ellos lo habían decidido por mí. Una mañana la rutina cambió. Mi suegra entró a la habitación con la misma expresión seria de siempre y me dijo que nos alistáramos porque iríamos al médico. Mis piernas temblaron al escuchar esas palabras. Era la primera vez en semanas que me permitían salir de la casa. Era la primera vez que había una posibilidad, aunque mínima, de escapar. El trayecto fue una pesadilla. Iba en el asiento trasero de la camioneta, con Néstor a mi lado y su madre al frente. El camino de terracería se extendía interminable, y cada golpe de la suspensión sobre los baches hacía que mi ansiedad aumentara. Miraba por la ventana, veía los árboles pasar como sombras borrosas. Mi mente giraba en una sola idea: abrir la puerta y correr. ¿Pero a dónde? ¿Y si no llegaba lejos? ¿Y si me atrapaban antes de siquiera alcanzar la carretera? El pueblo apareció a la distancia. Vi gente caminando, hombres en burros cargando costales, mujeres con canastos de tortillas. Mi respiración se aceleró. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero el miedo me asfixiaba. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si no hacía nada? No sabía cuánto poder tenían en ese lugar, pero algo me decía que nadie se interpondría entre ellos y yo. Llegamos al consultorio, una pequeña construcción de paredes blancas con sillas de plástico en la entrada. El doctor era un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y expresión tranquila. Me pidió que me recostara en la camilla, y cuando supe lo que iba a hacer, mi cuerpo entero se tensó. El silencio en la sala era denso. Sentí el gel frío sobre mi vientre y la máquina encendiéndose con un zumbido leve. Mi corazón latía con fuerza mientras el doctor pasaba el aparato sobre mi piel, buscando algo, buscando una señal de vida dentro de mí. Mi suegra observaba sin pestañear, con los labios apretados y las manos cruzadas en su regazo. Néstor estaba inquieto, moviendo el pie con ansiedad. El doctor frunció el ceño, movió el aparato de un lado a otro y luego apagó la pantalla. No estaba embarazada. Sentí un nudo en el estómago, pero no de miedo. Era alivio. Un alivio tan profundo que por un momento creí que mi cuerpo se desmoronaría sobre la camilla. Lloré en silencio, con la cabeza girada hacia un lado, dejando que las lágrimas se perdieran en la cama. Pero la paz no duró mucho. Mi suegra se quedó callada un momento antes de mirar al doctor. Si no estaba embarazada, entonces perdió al bebé. Su voz sonó con veneno, con esa insinuación calculada, como si quisiera que el doctor confirmara su teoría,
como si buscara cualquier excusa para culparme. Me quedé inmóvil, pero él negó con la cabeza. No, nunca había estado embarazada. Mi suegra no dijo nada más, pero yo la conocía. Su silencio significaba que estaba buscando la manera de torcer la situación a su favor, de castigarme una vez más. El doctor me hizo algunas preguntas. Quería saber si había sentido cambios en mi cuerpo, si había tenido mareos, si había notado algo diferente en mi ciclo. No le respondí de inmediato, no porque no quisiera, sino porque mi propia mente parecía resistirse. Me preguntó si me sentía bien. Dije que sí. Me preguntó si tenía molestias. Dije que no. No lo miré a los ojos en ningún momento. Mi propio ser reaccionaba con miedo sin que yo lo entendiera. Quería hablar, quería decir algo, quería contarle la verdad, pero estaba rota, no podía. Mi garganta se cerró y mi cuerpo se quedó inmóvil sobre la camilla. Quería salir corriendo, quería gritar que alguien me ayudara, pero mi cuerpo no podía moverse. El trauma se metió en mis huesos. El doctor seguía haciéndome preguntas, pero yo apenas las escuchaba. Entonces, una idea cruzó mi mente. Dejé que mi cuerpo se soltara. Dejé que mi vejiga hiciera lo que había estado aguantando por días. Dejé que la tibieza se extendiera debajo de mí, empapando la camilla, el suelo. Lo hice a propósito. El doctor reaccionó de inmediato. Se levantó y llamó a la enfermera. Parece que está demasiado débil, llévela al baño y ayúdela. Mi suegra se levantó también, observando la escena con disgusto, pero sin decir nada. La enfermera era una mujer de unos 45 años, de rostro serio, pero con ojos que parecían demasiado cansados. Se acercó y me tocó el brazo con cuidado, como si temiera que fuera a romperme. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. No respondí, solo fingí que no podía. Dejé que mi cuerpo se tambaleara levemente, lo suficiente para que ella me creyera. Voy a ayudarte, dijo en voz baja, pasándome un brazo por la espalda. Mi suegra nos siguió cuando salimos de la sala, pero en el pasillo se quedó unos pasos atrás, observando sin intervenir. La enfermera me llevó con cuidado hasta el baño, abrió la puerta y entró conmigo, cerrándola tras nosotras. Apenas nos quedamos solas me derrumbé, no de cuerpo, pero sí de alma. Las lágrimas comenzaron a caer solas, sin que pudiera detenerlas. No la miré directamente, pero apreté su brazo con una súplica silenciosa. Mi respiración temblaba. Por favor, ayúdeme. ¿Qué pasa?, me cuestionó. Traté de decirlo, pero mi garganta se cerró. Esa gente no es mi familia, susurré con la voz entrecortada. Su rostro cambió. Ya no era solo desconcierto, ahora había algo más. Sus ojos me analizaron con atención, pero entonces su expresión se endureció. No quiero problemas. La frase cayó como una piedra en mi pecho. Negué con la cabeza, aún con lágrimas corriendo por mis mejillas. Por favor, le rogué. Pero ella no se movió. No puedo meterme en esto. No lo decía con desprecio ni con enojo. Lo decía con miedo. Su rostro decía que quería ayudarme, que parte de ella sabía que algo estaba mal, pero que el miedo era más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, sin mirarme más, abrió la puerta y salió del baño. Me dejó sola. Pero yo no iba a quedarme ahí. No iba a dejar que me regresaran con ellos. Tenía piernas, y aunque estaban débiles, aunque sentía que mi cuerpo podía colapsar en cualquier momento, las iba a usar. Salí del baño con la respiración contenida, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. Miré a todos lados, con la certeza de que en cualquier momento vería la figura de mi suegra esperándome. Pero no estaba, no había nadie. El consultorio parecía un lugar cualquiera, con pacientes esperando, con gente yendo y viniendo. No pensé en nada, solo caminé. Un paso, luego otro, luego un poco más rápido.
Crucé la puerta y en cuanto sentí el aire fresco golpear mi rostro, corrí. Corrí aunque mi cuerpo no diera para más. Corrí aunque sentía que mis piernas no me sostendrían. Corrí como nunca en mi vida. No me detuve a pensar. Solo corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No sabía dónde estaba, no conocía ese pueblo. No era el municipio donde había trabajado antes. Era un lugar diferente. Lo primero que hice fue buscar la carretera nacional. Caminé sin rumbo, con la ropa sucia, el cabello pegado al rostro y el cuerpo temblando de agotamiento. No tenía dinero, no tenía nada, pero cuando vi una combi detenerse, me acerqué sin pensarlo. Le pedí al conductor que me llevara. Me miró como si estuviera loca, como si dudara si debía dejarme subir. Pero después de unos segundos, suspiró y dijo que sí. Me subí sin mirar atrás. Pasaron años desde aquel día. Agradezco a la vida por haber salido de ahí, por haber tenido la oportunidad de escapar, porque no todas las mujeres en mi situación lo logran. No tuve miedo de hablar, de dar nombres, de contar lo que había sucedido, pero nunca pasó nada. Nunca investigaron, nunca llamaron a declarar a nadie. Al principio esperé noticias, confié en que alguien haría justicia. Pero el tiempo pasó y entendí la verdad. A nadie le importaba. Para el sistema, yo era solo una mujer que no tenía pruebas. Los nombres que di quedaron en papeles olvidados, y ellos siguieron con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Por eso me fui lejos. Me mudé al norte del país, a un lugar donde nadie conocía mi pasado. Nunca me casé, nunca volví a tener novio, mucho menos hijos. El trauma tardó años en sanar. Pero cuando lo hizo entendí que lo único que podía hacer era seguir adelante. Nunca olvidaré que nadie me ayudó. Nunca olvidaré que, cuando supliqué por auxilio, la gente prefirió el silencio. Pero también aprendí a agradecer. Agradezco cada día que despierto libre, cada noche en la que puedo cerrar los ojos sin miedo. Agradezco a Dios por cada oportunidad, porque en los momentos más oscuros, cuando creí que todo estaba perdido, Él no me abandonó. Una vez más estamos acá, mis queridos huéspedes. Gracias por abrirme un pequeño espacio en sus vidas. Me hace mucha ilusión estar a su lado narrando estas historias. Habrá muchas sorpresas en el canal, así que no olviden suscribirse para estar al pendiente. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.